los presupuestos del año 2022 en un pleno extraordinario convocado para mañana por la mañana, en el que se va a someter a la votación, la aprobación, si procede, de este presupuesto que presentamos a todos y a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, pues porque son unos presupuestos sociales, son unos presupuestos transparentes en el que todos y cada uno de ellos nos han ayudado a confeccionar a lo largo de todo el año con sus inquietudes y sobre todo con sus sugerencias, también muchas de ellas pues fruto de muchos colectivos, asociaciones, peñas, clubes de nuestro municipio que nos han pedido que tuviéramos en cuenta en estos presupuestos, sobre todo unos presupuestos muy reales en el que hemos tenido y hemos querido tener en cuenta todas y cada una de las transferencias que conocemos en este momento, todo aquello que conocemos a día de hoy, por lo tanto todo aquello que pueda venir y que sabemos que va a venir, pero no lo tenemos de manera cuantificada ni de manera oficial, pues será bienvenido y se hará una incorporación de créditos, una transferencia extraordinaria al presupuesto, que como sabemos siempre es un documento vivo, que sabemos cómo empieza y no sabemos cómo termina. Por suerte, en los últimos años el presupuesto siempre ha acabado con balance positivo para nuestro municipio. Eso quiere decir de que se ingresa más de lo que se gasta, por lo tanto la economía de nuestro municipio pues ahora mismo es muy buena, goza de muy buena salud y por eso también pues la deuda financiera con todas y cada una de las entidades financieras es de cero por tercer año consecutivo, tal y como da a conocer a través del portal de transparencia el Gobierno de España a través del Ministerio de Hacienda. Y también pues agradecer este gran trabajo a todos y a cada uno de los trabajadores municipales que nos han ayudado a la confección de este presupuesto, desde el Servicio de Intervención, pasando por Secretaría y también por por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Y sin más dilación, para una breve exposición de estos presupuestos, le voy a dar el paso de la palabra al concejal de Economía y Hacienda, a Juan, que os explicará pues lo que de alguna manera u otra se basan los presupuestos del año 2022 en el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Estos presupuestos se basan, como siempre venimos haciendo en esta legislatura, sobre números reales, sobre todo en cuanto a ingresos se trata, ¿no? Los ingresos en Jaraíz están muy claros, son los que son. Las partidas principales pues corresponden a impuestos, a tasas, a impuestos directos, impuestos indirectos, tasas, transferencias de la comunidad autónoma, transferencias del Gobierno de España y otros recursos como por ejemplo pues el arrendamiento de los bienes del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y en consonancia a esos ingresos se hacen los gastos, obviamente, y nosotros, nuestra filosofía que venimos arrastrando en estos últimos 3 presupuestos y ya Luismi en la anterior legislatura, es por supuesto el ser conservador, no gastar más de lo que realmente ingresamos. Y si somos capaces de gestionar como se está gestionando de tal manera de que todavía además podamos construir remanentes para hacer más inversiones, más obra social, más trabajos que necesita de infraestructura nuestro municipio, más inversiones en ese tema, porque al final la partida que tenemos de inversiones realmente dependemos mucho de las ayudas externas y realmente es pequeña, representa un 6,2% del presupuesto. Realmente hay poco margen de maniobra si partimos de los números básicos del presupuesto. Para entrar al grano y en materia, diremos que el presupuesto neto con el que hoy contamos para Jaraíz de la Vera para el año 2022 es de 4.432.278,24 euros. ¿Vale? Esos son los ingresos netos que tenemos. Esas partidas de ingresos pues principalmente son los impuestos indirectos en 1.573.246,55 euros, impuestos indirectos 100.000 euros, tasas y otros ingresos 745.872,25
33 euros. Transferencias corrientes, que es lo que viene de la Junta y de la Diputación de Cáceres, pues 1.850.348,68, y del Estado, quería decir. Ingresos patrimoniales, 119.232, que corresponde a arrendamientos de nuestros bienes, como la dehesa, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 7, las transferencias de capital, 42.978, que corresponde a una obra de AEPSA, materiales, si no me equivoco, y activos financieros, bueno, que es una pequeña partida, que es una cuenta a crédito que para el personal de este ayuntamiento. En el presupuesto de gastos, pues el capítulo 1 es la que más se lleva, desde luego, que es el gasto de personal, con 2.730.849,98 euros. El capítulo 2, que es la compra de bienes, corrientes y servicios y gastos corrientes, son 1.132.271,46 euros. Los gastos financieros no tenemos, quiero remarcar lo que ha remarcado el señor alcalde. Es el tercer presupuesto consecutivo donde el Ayuntamiento de Jaén de la Vera tiene deuda cero con entidades financieras. Transferencias corrientes, 234.486,88 euros. Inversiones reales, que es ese 6,02%, que son las que vamos a hacer, que están en el capítulo 6, son 267.000 euros. Activos financieros son esos créditos que pues se dan al personal, es una partida que hemos consignado con 3.000 euros. Y los pasivos financieros es esa deuda que tenemos con la Diputación Provincial de Cáceres, que es a coste cero, y volvemos a remarcar que no es deuda financiera, sino que es un anticipo que nos daba la Diputación para la compra de los terrenos del instituto, y asciende la cuota del año que viene a 64.669,92 euros. Al final, lo que estamos es prestando servicios al conjunto de la ciudadanía, y también esas inversiones tienen ese mismo carácter. También remarcar que hay una partida todavía que hemos puesto expresamente por lo que pudiera pasar, y de hecho desgraciadamente está pasando, para la COVID-19. También la inversión pues van a ser esos 267.000 euros. No va a haber presión fiscal, o sea, no aumentamos los impuestos en este municipio. De hecho, ya se mantienen las bajadas que habíamos implementado el año pasado, esos incentivos a la creación de negocios, a no tener que pagar las tasas de terraza, a eliminar la tasa de canalones, y bueno, ciertas cosas que incentivamos también, que haya todavía movimiento y que no se pare la vida en este municipio. Y bueno, pues de este presupuesto, el 39,47% es para los servicios públicos básicos, que representa además un 8,38% más respecto al año 2021. Todo lo relacionado con el centro de día, las inversiones que ya están programadas para hacerlo, como la pista de atletismo y las instalaciones deportivas, que también, aunque sea del presupuesto de este año, seguirán su curso durante el año 22. Por mi parte, una vez más, muchas gracias. Y